Creí conocer el significado de la traición. Después de 16 años, había sacrificado mi vida personal, pospuesto cirugías importantes e incluso me había perdido momentos familiares cruciales para proteger a esta empresa, Athel Analytics. Pero toda esa dedicación fue borrada por una única y estéril frase del CEO: la decisión ha sido tomada. No solo me despidieron para hacerle espacio al sobrino del CEO, borraron toda mi carrera para ocultar un peligroso y fraudulento acuerdo que había pasado la mayor parte de una década evitando. Salí sola, pero todo se derrumbó realmente cuando recogí mi credencial, la que había usado durante 16 años, y me di cuenta de que el adhesivo de la parte trasera ya había sido deliberadamente aflojado. Alguien había marcado mi asiento para ser reemplazado semanas antes de aquella reunión. No respondí, solo miré la credencial, sabiendo la verdad. Antes de contarte cómo mi integridad profesional derribó a toda una empresa de tecnología que intentó enterrarme, déjame saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Si alguna vez tu lealtad fue recompensada con indiferencia, dale al botón de suscribir. Querrás ver cómo restauré la integridad del sistema. Soy Anya Keller, directora de estrategia de datos en Athel Analytics, un título que había ostentado durante 16 implacables años. Mi identidad se forjó en la infraestructura digital de esa empresa, en las innumerables líneas de código y en los inquebrantables marcos de cumplimiento que había implementado, todo diseñado para salvaguardar la integridad de los datos que servían a millones. Sin embargo, sentada en esa sala de juntas estéril e intimidante, observando la incómoda mirada de colegas que una vez me habían llamado a las 2 a.m. para arreglar su pánico, supe que la identidad profesional que veían ahora estaba obsoleta. Silas Blackwood, el director ejecutivo, pronunció el veredicto con la cadencia practicada, casi mecánica, de un hombre leyendo un comunicado de prensa redactado a toda prisa, enmarcando mi despido como una mera desalineación en la implementación de tecnología disruptiva. Me concentré en mantener la postura rígida, cruzando las manos para evitar cualquier reacción involuntaria, y mantuve la voz nivelada, negándome a concederle la satisfacción de ver mi conmoción o desesperación. Anunció que mi puesto pasaría inmediatamente a Toby Rohr, su sobrino, un hombre con 8 meses en la familia y una mera curiosidad en la industria. Alguien que todavía confundía abiertamente la diferencia entre un mandato de privacidad y una directiva de marketing. Insistí en el asunto no por indignación o enojo, sino por deber profesional, necesitando exponer el hecho objetivo. Usted está reemplazando 16 años de continuidad operativa, sin mencionar un meticuloso y verificado conocimiento de los requisitos federales de datos, con alguien que se refiere a la documentación de autorización del paciente como papel innecesario, y nunca ha gestionado una sola migración de sistema. El aire no cambió, simplemente se espesó, volviéndose pesado y frío. La sonrisa de Silas se tensó, disolviéndose en un gesto aterrador y revelador de que su verdadera motivación no era el crecimiento, sino un control rápido e incuestionable. La decisión ha sido tomada, repitió, concluyendo mi servicio con una frase que sonaba menos como un movimiento de negocios y más como un juicio final sobre mi valía. Ni una sola persona en esa larga mesa de caoba ofreció una contradicción, ni el jefe de cumplimiento, que había dependido de mi discreción durante media década, ni el director financiero que había aprobado cada una de mis propuestas de presupuesto. Cuando la reunión terminó, permanecieron sentados, en silencio, de acuerdo en que ya no valía el esfuerzo de un apretón de manos o una mirada. Salí sola, el silencio opresivo del pasillo más fuerte de lo que cualquier acusación a gritos podría haber sido. Un reconocimiento de que la estructura que yo había protegido ahora me estaba rechazando activamente. De vuelta en mi oficina estéril con paredes de cristal, con vistas a la extensión gris de la ciudad, comencé el ritual de vaciar 16 años en una caja de cartón genérica proporcionada por recursos humanos. No me di prisa, moviéndome con la fría y desapegada precisión que aplicaba a cada migración de datos compleja. Cada objeto, un mouse ergonómico especializado, una foto descolorida de un equipo de lanzamiento de productos de hace 10 años, una taza de café pesada y rara vez usada, era un nodo en la red de mi pasado que ahora se desconectaba sistemáticamente. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera documentando el proceso para una auditoría que nunca se llevaría a cabo. Finalmente, busqué mi pesada placa de identificación silbada. Al intentar levantarla, apenas se resistió, desprendiéndose con una facilidad inquietante.
Volteé la placa metálica, examinando la parte trasera. El adhesivo de alta resistencia, destinado a fijarla permanentemente al escritorio, había sido meticulosa y deliberadamente raspado, dejando solo residuos pegajosos y leves marcas de arañazos. Fue un trabajo limpio, esperando una pizarra limpia. Mi remoción no fue un giro repentino, fue una limpieza de la mesa, un acto oficial planificado y ejecutado, semanas, quizás meses antes, incluso mientras yo todavía trabajaba en proyectos de seguridad de la empresa para la empresa. Esto no se trataba de rendimiento, ni siquiera de Toby Rohr, se trataba de un borrado premeditado. Y la esfriosante comprensión trajo una nueva y terrorífica claridad. Ese momento de tranquila verdad objetiva fue interrumpido por el zumbido persistente e insistente de mi teléfono. Era un número desconocido y casi dejó que la llamada se desvaneciera en el ruido blanco de mi incredulidad, sin desear nada más que abrazar el silencio. Pero la misma lógica fría que gobernaba mi arquitectura de datos, el profesionalismo que habían traicionado, exigió el compromiso con la variable inesperada. Anya Keller, hablé, con voz firme. La voz de la mujer al otro lado era concisa, enfocada e inconfundiblemente potente. Una mujer que usaba cada sílaba con intención. Bien, respondí, soy Vivian Hurst, directora ejecutiva de Stellar Dynamics. Mi columna se enderezó instintivamente. Stellar Dynamics era el único verdadero rival estratégico que Athel temía, y su líder era una leyenda en el sector de la integridad de datos. Fuiste despedida hace menos de 10 minutos, afirmó sin necesidad de preguntar o explicar cómo lo sabía. La velocidad de la filtración de inteligencia era asombrosa, confirmando la profundidad del caos interno. Quiero reunirme esta tarde, continuó. La solicitud, una declaración. Parpadeé, mi mirada cayendo a la caja medio empacada. ¿Cómo es posible que ya sepas eso? Nuestro memo interno ni siquiera se ha publicado. Se filtra cuando entra en pánico. Anya, respondió, con un débil, casi compasivo suspiro en su voz. Y están muy claramente en pánico. La llamada terminó abruptamente antes de que pudiera procesar completamente la invitación. Una declaración de control que era inquietante, pero respetada. Colgué el teléfono, todavía tratando de conciliar los tiempos. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Fue entonces cuando mi ojo profesional captó un detalle en mi escritorio. Una copia impresa olvidada y con las esquinas dobladas de la política de cumplimiento normativo fundamental de Athel yacía debajo de una pila de viejos informes trimestrales. La había solicitado hace 3 semanas para confirmar un detalle menor. Mi dedo recorrió el pie de página. El sello de fecha de la última modificación era la fecha de hoy, con marca de tiempo minutos después de mi reunión con Silas. Él no solo me había despedido, había utilizado la pequeña ventana de tiempo después de mi remoción física para falsificar digitalmente la historia de la política central de la empresa, borrando mi influencia del registro de revisiones para justificar su afirmación pública de nueva dirección y suavizar cualquier pregunta regulatoria. Me obligué a tomar la ruta escénica para salir de la oficina, prolongando la salida más allá del extenso centro de operaciones que había construido y gestionado desde mis 20 y tantos. Mi equipo, mi familia de elección, estaba reunido en la sala de conferencias principal. Sus voces ahora demasiado fuertes, demasiado despreocupadas, demasiado confiadamente ajenas. El sonido de los incompetentes encontrando su repentino equilibrio. Toby Rohr estaba presidiendo, con los brazos cruzados, intentando proyectar la autoridad que no se había ganado. Mira, le decía a un analista senior visiblemente angustiado, estamos simplificando estos complejos protocolos de gobernanza de datos. Ese proceso de autorización de 3 pasos para información privada identificable lo estamos reduciendo a un solo paso. Es innecesariamente burocrático y nos ralentiza. Me detuve en la puerta. El sonido de su silencio temeroso, un eco del miedo que había paralizado a la Junta. Había construido esos 3 pasos precisamente porque un solo paso era una vulnerabilidad conocida, una debilidad catastrófica en la arquitectura de la red. Observé a Toby, un hombre que creía que la complejidad era un defecto en lugar de una salvaguarda, demostrando inadvertidamente por qué mi partida fue el primer fallo sistémico autoinfligido de Athel. Caminé directamente al panel de monitoreo de clientes, del tamaño de una pared, la pantalla que yo había encargado personalmente para mostrar métricas de rendimiento en tiempo real y evitar exactamente este tipo de arrogancia.
Extendí la mano y señalé con un solo dedo el panel que mostraba datos de Pacific Health Systems, uno de los clientes clave de AZ. Una advertencia de umbral crítico indicada por una pequeña luz roja pulsante estaba actualmente encendida. Una señal que la simplificación actual de Toby había ignorado o no había logrado reconocer. «No estás simplificando, Toby», dije, mi voz tranquila pero cortando el ruido. «Acabas de forzar un bypass a través de un cortafuego, exponiendo el sistema a la falta de cumplimiento de auditorías externas. Y el sistema que yo construí te lo está diciendo, pero no estás escuchando porque ni siquiera sabes lo que significa ese indicador». Toby se giró, su sonrisa fabricada disolviéndose instantáneamente en una mirada de furia impotente y en pánico. Los analistas detrás de él bajaron la mirada, tratando de desaparecer en sus sillas. No esperé su tartamudeo. El momento había cumplido su propósito como una fría y lógica demostración de su catastrófica falta de competencia. Al girarme para finalmente abandonar el piso, una mano rozó mi brazo. Era Kai Schmidt, un ingeniero de sistemas agudo y silencioso a quien había mentorizado desde su pasantía. Sus ojos se dirigieron hacia Toby en la sala de conferencias, temeroso de ser observado. Habló en voz baja, apenas audible. «Silas envió un memorándum esta mañana. Anya afirmó que te negaste a adaptarte a nuevas prioridades estratégicas, que estabas obstaculizando la modernización e interponiéndote en el camino del progreso». Absorbí la mentira oficial sin inmutarme. No solo me había despedido, había fabricado y reescrito cínicamente mi historia profesional para justificar el error estratégico que estaba cometiendo. Él afirmó que obstruí la modernización. Repetí en voz baja, necesitando escuchar la mentira en voz alta. Kai asintió una vez, su hombro se hundió bajo el peso de su propio cumplimiento requerido. «Sé que es una mentira, Anya», susurró, «pero nadie lo va a desafiar. No ahora. Se rumora que la Junta ya está nerviosa». La voz de Toby retumbó detrás de nosotros, deliberadamente alta. «Kai, ejecuta esos informes de flexibilidad del gerente y asegúrate de que el acceso al sistema de Anya esté terminado antes del mediodía. Silas dijo que era urgente». Simplemente miré a Kai, ofreciéndole un pequeño asentimiento de comprensión. Él tenía una carrera que proteger, una familia que alimentar, un futuro que asegurar. Hice lo que tenía que hacer, alejándome y dejando que la podridumbre ética se profundizara en sus propios términos. Mi reunión con Vivian Hurst en el complejo corporativo neutral fue rápida e intransigente, llevada a cabo con un respeto mutuo por el tiempo y los hechos. No perdió tiempo en cortesías o condolencias. «AZ se está preparando para una fusión estratégica con Cronos Data», afirmó, yendo directamente a la inestabilidad estructural que había llevado a mi despido. «Su seguridad e higiene de datos son inexistentes». Su plataforma está construida sobre infraestructura heredada que no puede manejar los estándares regulatorios modernos. Si AZ completa esta fusión, será responsable de un fallo sistémico que afectará a miles de clientes en todo el sector e invitará a un escrutinio federal sin precedentes. Miré la verdad al descubierto, confirmando mis peores temores. Advertí a Silas sobre Cronos hace 9 meses, dije, la amarga comprensión asentándose en mis huesos. Usé datos sólidos y veté el acuerdo 3 veces usando mis métricas de cumplimiento. Y ahora sabes precisamente por qué fuiste destituida. Vivian confirmó, con sus ojos penetrantes. Eras el único control lógico inamovible de su autoridad. No podía cerrar el trato contigo en ese puesto porque lo habrías obligado a respetar el contrato y la ley. Sentí la profunda y escalofriante claridad de la traición real. No querían crecimiento, querían una influencia sin restricciones y un pago rápido. Y mi profesionalismo era el único obstáculo. Vivian deslizó entonces una elegante unidad de datos cifrada por la mesa. «No te estoy ofreciendo un trabajo, Anya», repitió. «Te estoy ofreciendo una sociedad, participación total y control autónomo de tu propia división de consultoría independiente. Tu primera tarea será auditar de forma independiente la integridad de cualquier sistema que interactúe con una entidad de alto riesgo como Cronos». Recogí la unidad, sintiendo el peso de los datos brutos. «Esto», continuó Vivian, «es una copia limpia e inalterada del informe original de evaluación de riesgos de Cronos que generaste hace 9 meses. Silas usó tus propios y rigurosos hallazgos para identificar exactamente lo que tenía que ser silenciado antes de poder firmar el acuerdo. Firmé el acuerdo de asociación esa misma tarde. Un trazo, luego otro, sin dudar. Mis manos estaban firmes ahora, no por miedo,
sino por el inmenso poder repentino de la completa independencia. Más tarde esa noche, la confirmación final de la traición llegó. No fue una llamada o un correo electrónico, sino un mensaje de texto críptico de Kai Schmidt. Contenía un archivo fuertemente cifrado, no actas de la Junta, sino un archivo de registro de sistema preciso que detallaba operaciones internas de hace un mes en lo profundo de la red de AD. El registro mostraba múltiples entradas para un tiempo de inactividad programado del sistema y una solicitud de proceso de inyección de clave, una maniobra altamente clasificada que solo se utiliza para anular permanentemente los protocolos de seguridad de datos de alto nivel. El texto adjunto de Kai era frío, definitivo y desprovisto de toda emoción. No te destituyeron porque fueras difícil. Te destituyeron porque tu código fue construido con demasiados mecanismos de seguridad y no podía ser sobreescrito, y por lo tanto, tú misma no podías ser sobreescrita sin abandonar físicamente el edificio. Cerré el archivo, el conocimiento asaltándome como una hoja de hielo. Toda mi carrera había sido borrada, no por un defecto en mi dedicación o mi trabajo, sino porque la estructura que construí era demasiado honesta, demasiado resistente contra el comportamiento fraudulento. No sentí ira, solo la profunda y controlada determinación de una mujer que ahora conocía las vulnerabilidades exactas de la estructura que había intentado aplastarla. Pasé las siguientes 48 horas organizando mi nueva vida profesional. Mi oficina en Stellar Dynamics tenía una vista imponente del río con la torre AD al otro lado del agua. Un imponente símbolo monolítico de un pasado que estaba decidida a superar. Un monumento construido sobre mi competencia silenciada. Nombré a mi nueva división The Integrity Group. Mi primer proyecto no fue la adquisición de clientes, sino la codificación final e intensa de mi marco de evaluación de estrategia de datos, DEF. El marco que Silas había rechazado por ser demasiado restrictivo y lento. Era un sistema construido sobre una verdad objetiva inquebrantable y un cumplimiento absoluto de los estándares federales. Mientras compilaba el código final y ejecutaba los diagnósticos iniciales, mi teléfono de trabajo interno zumbó con un mensaje de un número desconocido. Era un ex colega, alguien con quien no había hablado socialmente en años. Un hombre cuyo silencio en la sala de juntas había sido notado. El mensaje era puramente profesional. Anya, Mark acaba de confirmar que nuestro portal principal de datos de clientes está reportando una pérdida constante de flujo de datos en los informes de fin de mes. Dice que es un error de red, pero los registros parecen limpios. Miré el texto, la conexión lógica inmediata y devastadora. Esa pérdida de flujo de datos no era un error de red que se había arreglado misteriosamente. Era la primera señal verificable de que la vulnerabilidad de datos de Cronos, el riesgo exacto sobre el que les había advertido, estaba sangrando activamente información en el sistema de AD, activada por la simplificación descuidada de Tobin y a sala de conferencias. Era la grieta en los cimientos que ahora se ensanchaba bajo su propia presión. No respondí. Simplemente me recosté en mi silla, mirando la torre AD al otro lado del río, sabiendo que la corrección ya no era una posibilidad futura, sino una inevitabilidad presente. El Grupo Integridad, mi nueva división, operaba con una eficiencia implacable que AD había abandonado hace tiempo. No me concentré en adquirir nuevos clientes mediante agresivas propuestas de venta o aprovechando mis antiguos contactos para victorias fáciles. Simplemente me concentré en perfeccionar el marco de evaluación de estrategia de datos, DEF, el instrumento objetivo de la verdad, el modelo inquebrantable de cumplimiento que sabía la industria necesitaba desesperadamente para protegerse de decisiones corporativas imprudentes. La torre AD al otro lado del río permanecía como una presencia estática en la vista de mi oficina, un artefacto monolítico imponente de una empresa cuya estructura interna ahora fallaba demostrablemente bajo el peso de su propia incompetencia y engaño. Mantuve una distancia disciplinada deliberada, adhiriéndome estrictamente a la letra y al espíritu de las cláusulas de no competencia. Pero la primera inevitable onda de colapso llegó de todos modos, atraída a mi órbita por el vacío de confianza que quedó en Athel. Llegó en forma de una llamada prioritaria de la doctora Anya Rivas, la administradora principal de Pacific Health Systems, un cliente fundamental que representaba casi una cuarta parte de los ingresos anuales de Athel y tenía un peso regulatorio en 3 estados. Su voz, generalmente tranquila, medida y autoritaria, estaba teñida de una ansiedad que indicaba un pánico interno profundo dentro de su propio equipo ejecutivo. No buscaba mi opinión sobre el drama interno de Athel, buscaba mi experiencia sobre las vulnerabilidades y la desviación de cumplimiento inexplicables de sus propios sistemas.
La doctora Rivas describió el caos operativo después de mi partida, señalando que el nuevo liderazgo de Toby Rohr había implementado una iniciativa obligatoria de vía rápida de datos bajo el pretexto de la modernización. Explicó que el equipo de Toby había insistido en que los rigurosos umbrales de auditoría trimestrales exigidos por el gobierno federal eran ahora opcionales, argumentando que simplemente presentar los informes limpios del trimestre anterior era suficiente y más rápido, siempre que el perfil de riesgo general se mantuviera bajo. Mis manos se apretaron contra mi bloc de notas hasta que los bordes se arrugaron. Esto no era un error de procedimiento menor o una simple falta de comunicación. Era una tergiversación deliberada y fraudulenta, una maniobra cínica diseñada para ocultar el flujo de datos comprometido del trimestre actual originado por la vulnerabilidad de Cronos. Guié la conversación con precisión quirúrgica, no como una competidora buscando una debilidad que explotar, sino como una consultora centrada puramente en la exposición al riesgo existencial del cliente, haciendo preguntas específicas sobre el linaje de los datos, la documentación, la integridad de sus registros de cumplimiento inmutables y los puntos de falla específicos en su cadena de informes. Preguntas que Toby nunca habría sabido hacer y Silas nunca habría querido que se respondieran. La doctora Rivas finalmente admitió que la llamada simplificación de Toby no solo ahorró tiempo, había deshabilitado física y técnicamente el mecanismo de auditoría central dentro de la interfaz de Pacific Health Systems que garantizaba su indemnización legal y federal. Fue un incumplimiento categórico de sus obligaciones contractuales con AATL y, por extensión, una falla crítica en la supervisión regulatoria que dejó a Pacific Health Systems completamente expuesta a severas sanciones federales que podrían resultar en la pérdida de su licencia de operación dentro del Estado. El costo financiero y reputacional de esto sería astronómico, superando con creces el valor de su contrato con AATL. Cerré la llamada con una simple promesa profesional. Revisaría los datos que proporcionaron, evaluaría su integridad operativa y compararía sus procesos de informes actuales con 30 años de requisitos federales establecidos, asegurando que cada línea de código sea legalmente defendible. La revisión, enfaticé, sería completamente independiente, basándose únicamente en datos de dominio público, estándares de la industria y sus propias métricas internas, manteniéndome estrictamente dentro de la letra de mi cláusula de no competencia. La escalada del mercado y sistémica fue rápida y brutalmente lógica. La profunda podredumbre sistémica que Toby Rohr había permitido ahora estaba completamente expuesta al escrutinio de la administradora principal de un cliente importante. Y AATL estaba perdiendo rápidamente la confianza de los clientes no por malicia, sino por una simple falla de competencia que creó un riesgo legal cuantificable. Estaba inmersa en la revisión de los hallazgos preliminares de los datos de Pacific Health Systems, una condenatoria evaluación objetiva de incumplimiento que no requería interpretación, solo recitación. Cuando la llamada interrumpió mi concentración, la identificación del llamante mostraba a Silas Blackwood, el CEO que había orquestado mi ejecución profesional. Dejé que el teléfono sonara 2 veces, la demora deliberada, dándole precisamente 8 segundos para que sintiera todo el peso medido de mi indiferencia profesional antes de responder sin saludar, ofreciendo solo un frío hola. Anya comenzó, su voz forzando un tono de camaradería preocupada y arrepentimiento artificial, una desviación marcada y repugnante de la fría cadencia mecánica de mi despido. Espero no estar interrumpiendo tu noche. Acabamos de regresar de una reunión importante de alta presión y pensé que debíamos aclarar las cosas. Lo estás haciendo, respondí, mi voz completamente desprovista de inflexión o emoción, simplemente indicando el hecho de la interrupción. ¿Qué necesitas exactamente, Silas? Sé específico. Trató de suavizar aún más el golpe, sugiriendo que quizá mi transición se manejó demasiado abruptamente, implicando que fue un error de procedimiento menor. Y luego ofreció la esperada y desesperada rama de olivo, un puesto de asesor senior en AATL, una posición altamente remunerada que prometía total discreción, sin supervisión, esencialmente mi antiguo trabajo de vuelta, pero con un nuevo, elevado y en última instancia sin sentido título, diseñado para apaciguarme a mí y a los nerviosos miembros de la Junta. ¿Me estás ofreciendo mi antiguo trabajo sin el título ejecutivo? Ahora que tu sistema está fallando activamente y los clientes pueden llamar a mi teléfono privado, no al tuyo, afirmé, cortando su niebla corporativa como un láser a través de la bruma. Insistió en que era una oportunidad para que yo regresara y restaurara la estabilidad que había creado, intentando insinuar que tenía una obligación moral de arreglar su propio desorden, recordándome la inversión que AATL había hecho en su desarrollo profesional.
Entonces, ¿por qué le diste mi asiento a Toby Rohr en primer lugar, Silas? ¿Por qué arriesgar toda la arquitectura por una mera comodidad familiar? Contraataqué. Siguió un silencio pesado, táctico y profundamente incómodo, que se prolongó durante 10 segundos completos antes de que ofreciera la verdad concisa y honesta, desesperado por encontrar un terreno común. La alineación familiar importa, y el liderazgo, Anya, tú entiendes las complejidades de la estructura corporativa, la necesidad de consolidar el poder para la supervivencia a largo plazo. La admisión fue la confirmación final que necesitaba. Dirigía la empresa sobre una base de puro nepotismo y codicia, no de cumplimiento estratégico. Lo presioné aún más, dejando que la lógica profesional anulara sus transparentes apelaciones personales. Los clientes están reaccionando a la negligencia y a fallas contractuales catastróficas, Silas, dije, no a mi mera ausencia. Toda la base de datos de tu empresa está construida sobre mi trabajo y elegiste poner a un niño sin cualificación a cargo de la integridad estructural que protege a millones de registros apostando por mi silencio. La desesperación se asomó en su voz, su tono cambiando de falsa diplomacia a pánico desnudo y asustado. Si esto se trata de compensación, podemos negociar. Lo que sea que Stellar Dynamics te esté pagando o te esté ofreciendo en acciones, podemos triplicarlo. Dime tu número. No dejes que el orgullo te cueste una fortuna enorme. No estoy hablando de dinero, afirmé, poniendo fin a esta línea de negociación al instante. Él se quebró, su compostura finalmente se rompió por completo. Entonces, ¿qué quieres? Le debes a esta compañía más lealtad de la que estás mostrando. Hazlo impulsó toda tu carrera desde analista junior hasta directora. Piensa en la historia que compartimos. Esa fue la última mentira imperdonable, la apelación emocional a la servidumbre. No, Silas, dije, mi voz tranquila pero absoluta. Yo formé una integridad estructural. Tú construiste una torre sobre mi competencia profesional y luego me echaste en el momento en que protegía a nuestros clientes más que tu orgullo personal y tus acuerdos corruptos. Su voz bajó una última vez, cargada de una amenaza legal patética e impotente, intentando por última vez ganar ventaja. Si continúas consultando para nuestras cuentas, emprenderemos acciones legales. Traicionar a la empresa que te formó es un asunto grave, Anya. Enterraremos a tu nueva empresa en litigios. Sentí una calma que no había conocido en años, una profunda y constante certeza interna de que la amenaza era hueca. Tú elegiste el momento en que protegía a nuestros clientes más que tus propios intereses. Lo corregí. Esa decisión ha sido tomada. Terminé la llamada, la finalidad de presionar el botón, una puntuación decisiva, sabiendo que la confrontación no se trataba de venganza personal, sino de la inevitable y fría realidad de la rendición de cuentas ante un fallo de datos objetivo. Las consecuencias sistémicas comenzaron a caer en cascada casi inmediatamente después de la última y desesperada llamada telefónica de Silas. Estaba finalizando el informe de auditoría externa para Pacific Health Systems, que confirmó una asombrosa tasa de fallo del 87% en las verificaciones de cumplimiento básicas debido a las anulaciones de Toby, cuando Vivian Hurst entró en mi oficina. Su teléfono estaba levantado, pero su mirada era de sombría satisfacción enfocada, la mirada de una competidora a quien se le ha entregado una oportunidad envuelta para regalo. «Está sucediendo», dijo. Un importante titular de la industria apareció en la pantalla, visible en su tableta. Fusión de Cronos Data detenida indefinidamente después de que una revisión de cumplimiento federal señaló múltiples violaciones de datos. El artículo citaba auditores federales, analistas legales y expertos en cumplimiento, confirmando cada riesgo técnico que yo había planteado 9 meses antes, riesgos que Silas había desestimado y enterrado cínicamente para acelerar el acuerdo. El equipo de revisión había desmantelado sistemáticamente el acuerdo, citando las vulnerabilidades estructurales exactas contra las que yo había codificado salvaguardias. Mi teléfono zumbó inmediatamente después con una llamada entrante urgente. Era la doctora Ana Rivas de Pacific Health Systems. Anya, dijo, con la respiración entrecortada por el alivio y el agotamiento. Acabamos de terminar nuestras negociaciones de renovación con Athol. Sus explicaciones eran contradictorias, las métricas eran fabricadas, y Rohr no pudo articular un solo plan viable para la remediación o recuperación. Simplemente seguía desviando y culpando a los sistemas legados. Estamos avanzando con los servicios de consultoría de Stellar Dynamics de inmediato. No había hecho una presentación, simplemente había presentado la verdad sin adornos de su situación basándose en sus propios datos, y el mercado reaccionó en consecuencia. Otro zumbido llegó, un mensaje de texto críptico y urgente de Kai Schmidt.
Contenía un archivo fuertemente cifrado que se abrió para revelar una cascada de documentos internos. Revisión interna abierta en Athol. La Junta está furiosa. Las acciones han sido degradadas 2 veces en un día. Los analistas citan un fallo catastrófico de liderazgo y inestabilidad en el cumplimiento. Un segundo mensaje escalofriante siguió rápidamente. El equipo de auditoría está citando secciones específicas de tu informe de riesgo de Cronos, el que Silas afirmó públicamente que fue destruido o nunca existió para justificar el fracaso del acuerdo y la necesidad de un cambio inmediato en el liderazgo. Saben que mintió. La mentira interna, la traición fundamental de que mi juicio profesional fue destruido para servir a la codicia corporativa, era ahora la razón objetiva oficial de su colapso corporativo, impresa en negrilla en los informes de inversores de todo el país. Me recosté en mi silla, dejando que el zumbido de las notificaciones se desvaneciera en un leve zumbido de fondo, un coro de consecuencias profesionales. Athol construyó su futuro sobre atajos y silencio, y lo único que mi lealtad forzada había logrado fue ocultar temporalmente las grietas estructurales. Ahora, conmigo fuera, las grietas se ensanchaban bajo la presión de los hechos objetivos que una vez había logrado contener. El fin fue una inevitabilidad tranquila, casi anticlimática, desprovista del clímax dramático que Silas podría haber esperado en una película. Estaba trabajando en los detalles finales, intrincados y de pruebas del estrés del BEF, la arquitectura que ahora se convertiría en el estándar de oro para mis nuevos clientes, una estructura construida enteramente sobre la transparencia y la verdad. Cuando Vivian entró en mi oficina, su expresión era usualmente contenida, quizás reconociendo la profunda naturaleza del momento. «Es oficial», dijo, colocando su tableta en mi escritorio. «Silas está afuera». La Junta forzó unánimemente su renuncia inmediata esta mañana, con efecto inmediato. La auditoría interna, desencadenada por la pérdida catastrófica de clientes importantes y el fracaso definitivo de la fusión, había confirmado cada manipulación, cada riesgo oculto, cada atajo cínico, dejando a la Junta sin alternativa, sin excusas, sin un aterrizaje suave, sin una declaración de despedida amable, añadió Vivien en voz baja. Solo consecuencias, Anya, consecuencias puras y sin adulterar. ¿Y Toby?, pregunté, ya sabiendo la respuesta, esperando solo una última y patética huida. Presentó su renuncia hace 2 semanas, respondió Vivien, sin anuncio, sin explicación, sin declaración de gratitud, simplemente desapareció del sistema. Solo un fantasma en los archivos de registro, un artefacto de una mala decisión. No me invadió ninguna oleada de satisfacción o ira. Solo una simple y pesada verdad se asentó en el espacio vacío donde solía habitar el dolor profesional. Miré mi pantalla. La arquitectura DSF era mía. Cada modelo de datos, cada salvaguarda, cada hilo de cumplimiento, estaba ligado a mi nombre y a mi integridad profesional, no enterrado bajo un departamento ni cedido a un director ejecutivo por conveniencia política. Un nuevo correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. El remitente era Gordon Ellis, el miembro de la Junta que había evitado mi mirada el día en que fui despedida, el hombre que representaba a la cautelosa vieja guardia. La línea de asunto estaba vacía. El archivo adjunto era un único documento limpio, el registro inicial del sistema que Kai me había enviado semanas atrás, la prueba definitiva del intento de anulación de Silas, pero este estaba claramente marcado en negrita roja, cerrado. No escribió una disculpa, no escribió una explicación, simplemente reconoció la inevitable conclusión que los datos habían exigido. Cerré el archivo adjunto y respondí con una única y definitiva frase, afirmando la conclusión lógica de toda esta transacción. Una declaración que solo yo, la arquitecta de la integridad, podía realmente entregar. Integridad del sistema restaurada. Apagué mi laptop. El anochecer de la ciudad bañaba el horizonte en oro tenue. Al otro lado del río, la torre Ad se veía más tenue de lo que jamás la había visto, más pequeña de alguna manera, como si la ilusión de su poder, construida sobre mi competencia silenciada, se hubiera roto finalmente e irreversiblemente. Nunca estuve destinada a luchar por un asiento en su mesa. Estaba destinada a construir mi propia mesa. La profunda lección que aprendí de los restos de Athol es esta. Tu integridad profesional no es una ficha de negociación, es la máxima fuente de influencia. Alejarse de un sistema corrupto no es un acto de debilidad o rendición, es el movimiento más poderoso, calculado y táctico que puedes hacer.
La verdadera victoria nunca se trató de venganza, se trató de la restauración de la verdad objetiva. Si alguna vez renunciaste discretamente a un lugar que no merecía tu competencia, sabe que no estás solo. Simplemente eras demasiado fuerte para sus frágiles cimientos. Si esta narrativa resonó con tu experiencia, dale me gusta, comenta y compártela con alguien que todavía está buscando la suya.